Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Continuando con la exposición, dentro de los puntos a tener en cuenta en un tanque cerrado tenemos la repetibilidad, que es la desviación porcentual máxima con que se indica una misma medición, con todas las condiciones reproducidas exactamente de la misma manera. Otro punto es el turn down o rangeabilidad, que es la relación entre la presión máxima y la presión mínima medida. También tenemos la presión absoluta, que es el valor medido bajo condiciones de vacío, o sea, en ausencia de presión, conocida también como cero absoluto. La presión atmosférica, esta es la presión ejercida por la atmósfera y depende de la altitud. Su valor va disminuyendo con el aumento de la altitud y al nivel del mar pues vale 14.696 psi. La presión manométrica, esta es una presión relativa a la atmósfera. La presión diferencial es la presión medida con relación a una referencia, y la presión estática o de línea, esta es la presión ejercida en una línea de presión donde haya flujo de un fluido. Es la presión de procesos que se aplica en ambos enchufes de un transmisor diferencial. La presión hidrostática, esta es la presión ejercida por un líquido bajo la superficie debajo del mismo. También tenemos el error total probable o ETP. En este, todos los transmisores de cualquiera que sea el fabricante poseen un error que depende de diversos factores. Este error es conocido como error total probable y sus condiciones son las siguientes: la variación de la temperatura ambiente, la presión estática, la variación de la tensión de alimentación, el span calibrado, el URL de transmisor, que URL pues ya fue explicado en las anteriores exposiciones cuál es su significado. Otra condición es el rango de transmisor y por último el material de construcción. El error total probable pues se puede calcular, para lo cual se va a utilizar la siguiente fórmula, en la cual nos dice que el error total probable elevado al cuadrado es igual a la exactitud elevada al cuadrado más el error de cero debido a influencia de la presión estática elevado al cuadrado más el error debido a la variación de la temperatura también elevado al cuadrado más el error debido a la variación de la tensión de alimentación más el error de estabilidad. Todos estos van elevado al cuadrado. Generalmente esta va a ser la fórmula que se va a utilizar para calcular el error total probable. Bueno, también tenemos un ejercicio de aplicación en el cual nos dice que un depósito de gasolina, por ejemplo, cerrado y sin ventilación, se forma encima del fluido una presión distinta del medio ambiente, que no puede compensarse con la presión ambiental en el exterior. Esta presión encerrada provoca un incremento de la presión hidrostática, sin una variación real de nivel. Por este motivo, se debe captar esta presión con un sensor añadido para incluir su valor en el cálculo nivel. El efecto del cálculo de nivel con valores de presión reales y aproximaciones serán denominados P2, que será el valor medido en la parte inferior del tanque, el cual va a ser igual a 2 bares, P1, que va a ser la presión del gas, y este va a tener un valor de 1.2 bares, P1 de tipo presión, este va a ser la presión del gas estimado sin medición exacta. Este valor lo vamos a utilizar para cuando no tengamos una medición exacta, es decir, que tengamos que también tenemos la densidad, que es igual a 750 kilogramos sobre metros cúbicos.
metros cúbicos, y la gravedad pues que será igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso pues nos pide evaluar la altura, el cual tenemos una fórmula en la que nos dice que la presión de la profundidad de altura, en la que nos dice que altura es igual a la presión de la profundidad de la altura menos la presión sobre la superficie, que divide a la densidad por la gravedad. En este caso pues vamos a calcular con un valor de gas exacto. Como lo mencioné antes, pues aquí vamos a utilizar el 1.2 bares, que es el valor exacto, cual nos dice que la altura va a ser igual a menos 2 bares, que es la presión de profundidad, menos la presión de la superficie, sobre los 750 kilogramos sobre metros cúbicos de la densidad, por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Esto nos daría un resultado de 10.9 metros. Y también podemos hacer el cálculo sin medición de presión de gas con un valor estimativo, es decir, que no es un valor exacto. Generalmente estos valores del gas exacto y el valor estimativo pues serán dados en el ejercicio. Para el cálculo sin medición, pues en vez de utilizar el 1.2 bares, que era del valor exacto, vamos a utilizar el valor estimativo que se dio al inicio del ejercicio, y quedando la ecuación en que altura va a ser igual a los 2 bares de la profundidad de la altura menos 1.3 bares del valor estimativo que se da en el ejercicio, sobre los 750 kilogramos, que dividen a metros cúbicos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la gravedad, dándonos un resultado de 9.5 metros. También tenemos que tener en cuenta que cuando se hace un cálculo del valor exacto, del valor de gas exacto, se tiene también que, si el usuario decide prescindir de una medición exacta de la presión y basada en el cálculo sobre su valor estimado, en este caso pues será 1.3 bares lo que se hará en caso de no tener el valor exacto. Y pues generalmente los resultados pueden conllevar a grandes errores de cálculo de nivel. En el cálculo sin medición de presión de gas con valor estimativo, se utilizará el 1.3 bares, como se pudo apreciar en lo que ya expliqué. Pues generalmente en esta se presenta una pequeña variación con la presión del gas, que conduce, en este ejemplo, es muy realista, y generalmente la medición es de aproximadamente un 13%. Generalmente, en el peor de los casos, estos errores pueden provocar un escape del fluido o una contaminación de otros depósitos del proceso. Este ejemplo demuestra que es absolutamente necesario realizar una compensación de la presión del gas en el cálculo del nivel. Bueno, como conclusiones, pues hemos comprendido con la información brindada lo referente a los transmisores de presión, así logrando interpretar mejor la información que nos ofrece y conocer de tal manera la instrumentación, su funcionamiento y características que posee. Otra conclusión es que ya se trate de un transmisor de temperatura o de un transmisor de presión, cuando se busca un instrumento de medición, lo importante son sus características. Y como recomendación, pues si se necesita un resultado de medida más detallado por medio de transmisor de presión diferencial, en lo referente a la precisión o al rango de medición,
conviene contar con un rango de medición particular reducido, ya que esto permitirá efectuar mediciones de gran precisión, incluso a bajas presiones. Sin embargo, en rangos de medición más elevados, pues pueden producirse desviaciones. Muchas gracias.